Papa Francisco, en el mensaje para la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales de este año, eligió el tema de la narración, porque cree que para no perdernos necesitamos respirar la verdad de las buenas historias. Historias que construyan, no que destruyan. Historias que ayuden a reencontrar las raíces y la fuerza para avanzar juntos. En medio de la confusión de las voces y de los mensajes que nos rodean, necesitamos una narración humana que nos hable de nosotros mismos y de la belleza que poseemos. Una narración que sepa mirar al mundo y a los acontecimientos con ternura. Somos parte de un tejido vivo que revela el entretejido de los hilos con los que estamos unidos. Y los quiero invitar el día de hoy a que vivamos con gran entusiasmo esta Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales en este tiempo, en este domingo tan maravilloso de la Ascensión del Señor. Te preguntarás, ¿por qué son importantes las comunicaciones sociales para nosotros los católicos? Pues bien, tenemos la responsabilidad de comunicar la buena nueva, la noticia de Jesús, y eso se hace ciertamente a partir del testimonio, pero también a partir de la comunicación, de hablar, de predicar y de anunciar alegremente que el Señor está con nosotros. Y en esta ocasión el Papa Francisco nos invita a que nos valgamos de la narrativa. Así es que ojalá, hermano y hermana, aprendamos todos juntos a contar nuestra experiencia de Dios con alegría, con entusiasmo y con una inmensa fe. Para que puedas contar y grabar en la memoria, la vida se hace historia. Tejer historias. El hombre es un ser narrador. Desde la infancia tenemos hambre de historias como tenemos hambre de alimentos, ya sean en forma de cuentos, de novelas, de películas, de canciones, de noticias. Las historias influyen en nuestra vida aunque no seamos conscientes de ello. A menudo decidimos lo que está bien o mal hacer basándonos en los personajes y las historias que hemos asimilado. Los relatos nos enseñan, plasman nuestras convicciones y nuestros comportamientos. Nos pueden ayudar a entender y a decir quiénes somos. El hombre no es el único ser que se debe vestir o que necesita vestirse para cubrir su vulnerabilidad, sino que también es el único ser que necesita revestirse de historias para custodiar su propia vida. No tejemos solo ropas, sino también relatos. De hecho, la capacidad humana de tejer implica tanto a los tejidos como a los textos. Las historias de cada época tienen un telar común. La estructura prevé héroes, también actuales, que para llevar a cabo un sueño se enfrentan a situaciones difíciles. Luchan contra el mal, empujados por una fuerza que les da valentía, la del amor. Sumergiéndonos en las historias podemos encontrar motivaciones heroicas para enfrentar los retos de la vida. El hombre es un ser narrador porque es un ser en realización, que se descubre y se enriquece en las tramas de sus días, pero desde el principio nuestro relato se ve amenazado. En la historia serpentea el mal. No todas las historias son buenas. El día en que comáis de él, seréis como Dios. Es un episodio que encontramos en el capítulo 3, versículo 5 del Génesis. La tentación de la serpiente introduce en la trama de la historia un nudo difícil de deshacer. Si posees, te convertirás y alcanzarás. Susurra todavía hoy en quien se sirve del llamado cuentacuento con fines instrumentales. ¿Cuántas historias nos narcotizan, convenciéndonos de que necesitamos continuamente tener, poseer, consumir para ser felices? Casi no nos damos cuenta de cómo nos volvemos ávidos de chismes y de habladurías, de cuánta violencia y falsedad consumimos. A menudo, en los telares de la comunicación,
en lugar de relatos constructivos, que son de aglutinantes de los lazos sociales y del tejido cultural. Se fabrican historias destructivas y provocadoras que desgastan y rompen los hilos frágiles de la convivencia, recopilando información no constatada, repitiendo discursos triviales y falsamente persuasivos, hostigando con proclamas de odio. No se teje la historia humana, sino que se despoja del hombre y de la dignidad. Pero mientras que las historias utilizadas con fines instrumentales y de poder tienen una vida breve, una buena historia es capaz de trascender los límites del espacio y del tiempo. A distancia de siglos, sigue siendo actual, porque alimenta la vida en una época en la que la falsificación es cada vez más sofisticada y alcanza niveles exponenciales. Necesitamos sabiduría para descubrir y crear relatos bellos y verdaderos y buenos. Necesitamos valor para rechazar los que son falsos y malvados. Necesitamos paciencia y discernimiento para descubrir historias que nos ayuden a no perder el hilo entre las muchas laceraciones de hoy. Historias que saquen a la luz la verdad de lo que somos, incluso en la erosidad ignorada de la vida cotidiana. Necesitamos historias verdaderas, historias que trasciendan, historias que den vida. La historia de las historias. La Sagrada Escritura es una historia de historias. ¿Cuántas vivencias, pueblos, personas nos presentan? Nos muestra el principio a un Dios que es creador y narrador al mismo tiempo. En efecto, pronuncia su palabra y las cosas existen. A través de su narración, Dios llama a las cosas a la vida. Y como colofón crea al hombre y a la mujer como sus interlocutores libres, generadores de historias junto a él. En un salmo, la criatura le dice al Creador: tú has creado mis entrañas, me has tejido en el seno materno. Te doy gracias porque son admirables tus obras. No desconocías mis huesos cuando en lo oculto me iba formando y entretejiendo en lo profundo de la tierra. No nacemos realizados, sino que necesitamos constantemente ser tejidos y bordados. La vida nos fue dada para invitarnos a seguir tejiendo esa obra admirable que somos. En ese sentido, la Biblia es la gran historia de amor entre Dios y la humanidad. En el centro está Jesús. Su historia lleva al cumplimiento el amor de Dios por el hombre y, al mismo tiempo, la historia de amor del hombre por Dios. El hombre será llamado así, de generación en generación, a contar y a grabar en su memoria los episodios más significativos de esta historia de historias, lo que puedan comunicar el sentido de lo sucedido. El título de este mensaje está tomado del libro del Éxodo, relato bíblico fundamental en el que Dios interviene en la historia de su pueblo. De hecho, cuando los hijos de Israel estaban esclavizados, clamaron a Dios. Él los escuchó y rememoró. Dios se acordó de su alianza con Abraham, Isaac y Jacob. Dios se fijó en los hijos de Israel, se les apareció. De la memoria de Dios brota la liberación de la opresión, que tiene lugar a través de signos y prodigios. Es entonces cuando el Señor revela a Moisés el sentido de todos estos signos, para que pueda contar y grabar en la memoria de tus hijos y nietos los signos que se realicen en medio de ellos. Así sabréis que yo soy el Señor. La experiencia del Éxodo nos enseña que el conocimiento de Dios
se transmite sobre todo contando, de generación en generación, como Él sigue haciéndose presente. El Dios de la vida se comunica contando la vida. El mismo Jesús habla de Dios no con un discurso abstracto, sino con parábolas, narraciones breves, tomadas de la vida cotidiana. Aquí la vida se hace historia y luego, para que la escucha, la historia se hace vida. Esa narración entre la vida de quien la escucha y la transforma. No es casualidad que también los evangelios sean relatos. Mientras nos informan sobre Jesús, nos performan a Jesús, nos conforman a Él. El evangelio pide al lector que participe en la misma fe para compartir la misma vida. El evangelio Juan nos dice que el narrador por excelencia, el verbo, la palabra, se hizo narración. El Hijo único que está en el seno del Padre, Él lo ha contado. He usado el término contado porque el original, exegesato, puede traducirse sea como revelado que como contado. Dios se ha intertejido personalmente en nuestra humanidad, dándose así una nueva forma de tejer nuestras historias. Una historia que se renueva. La historia de Cristo es patrimonio del pasado, es nuestra historia, siempre actual. Nos muestra que a Dios le importa tanto el hombre, nuestra carne, nuestra historia, hasta el punto de hacerse hombre, carne e historia. También nos dice que no hay historias humanas insignificantes o pequeñas después de que Dios se hizo historia. Toda historia es humana y es, de alguna manera, historia divina. En la historia de cada hombre, el Padre vuelve a ver la historia de su Hijo que bajó a la tierra. Toda historia humana tiene una dignidad que no puede suprimirse. Por lo tanto, la humanidad se merece relatos que estén a su altura vertiginosa y fascinante a la que Jesús la elevó. Escribía San Pablo: sois carta de Cristo, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en las tablas de corazones de carne. El Espíritu Santo, el amor de Dios, escribe en nosotros, y al escribir dentro, graba en nosotros el bien. Nos recuerda. Recordar significa, efectivamente, llevar al corazón, escribir en el corazón. Por obra del Espíritu Santo, cada historia, incluso la más olvidada, incluso la que parece estar escrita con los renglones más torcidos, puede volverse inspirada, puede renacer como una obra maestra, convirtiéndose en un apéndice del Evangelio, como las confesiones de San Agustín, como el relato del peregrino de Ignacio, como la historia de un alma de Teresita del Niño Jesús, como los novios, como los hermanos Karamazov, como tantas innumerables historias que han escenificado admirablemente el encuentro entre la libertad de Dios y la del hombre. Cada uno de nosotros conoce diferentes historias que huelen a evangelio, que han dado testimonio del amor que transforma la vida. Estas historias requieren que se las comparta, se las cuente y se las haga vivir en todas las épocas, con todos los lenguajes y con todos los medios. Una historia que nos renueva. En todo gran relato entra en juego el nuestro. Mientras leemos la Escritura, las historias de los santos y también esos textos que han sabido leer el alma del hombre y sacar a la luz su belleza, el Espíritu Santo es libre de escribir en nuestro corazón renovado, en nosotros la memoria de lo que somos a los ojos de Dios. Cuando rememoramos el amor que nos creó y nos salvó, cuando ponemos amor en nuestras historias diarias, cuando tejemos de misericordia las tramas de nuestros días, entonces pasamos página. Ya no estamos anudados a los recuerdos y a las tristezas. Enlazamos a una memoria enferma que nos aprisiona el corazón, sino que abriéndolo a los demás, nos abrimos a la visión misma del narrador.
Contarle a Dios nuestra historia nunca es inútil, aunque la crónica de los acontecimientos permanezca inalterada, cambian el sentido y la perspectiva. Contarse al Señor es entrar en su mirada de amor compasivo hacia nosotros y hacia los demás. A Él podemos narrarle las historias que vivimos, llevarle a las personas, confiarle las situaciones. Con Él podemos anudar el tejido de la vida, remendando los rotos y los jirones. Cuánto lo necesitamos todos. Con la mirada del narrador, el único que tiene el punto de vista final, nos acercamos luego a los protagonistas, a nuestros hermanos y hermanas, actores a nuestro lado de la historia de hoy. Sí, porque nadie es un extra en el escenario o del mundo, y la historia de cada uno está abierta a la posibilidad de cambiar incluso cuando contamos el mal. Podemos aprender a dejar espacio a la redención. Podemos reconocer en medio del mal el dinamismo del bien y hacerle sitio. No se trata, pues, de seguir la lógica del storytelling, ni de hacer o hacerse publicidad, sino de rememorar lo que somos a los ojos de Dios, de dar testimonio de lo que el Espíritu recibe en los corazones, de revelar a cada uno que su historia contiene obras maravillosas. Para ello nos encomendamos a una mujer que tejió la humanidad de Dios en su seno, y dice el Evangelio, entretejió todo lo que le sucedía. La Virgen María lo guardó todo, meditándolo en su corazón. Pidámosle ayuda a aquella que supo deshacer los nudos de la vida con la fuerza suave del amor. Oh María, mujer y madre, tú elegiste en tu seno la palabra divina, tú narraste con tu vida las obras magníficas de Dios. Escucha nuestras historias, guárdalas en tu corazón y hazlas tuyas, esas historias que nadie quiere escuchar. Enséñanos a reconocer el hilo bueno de la guía de la historia. Mira el cúmulo de nudos que se ha enredado en nuestra vida, paralizando nuestra memoria. Tus manos delicadas pueden deshacer cualquier nudo. Mujer del Espíritu, Madre de la confianza, inspíranos también a nosotros. Ayúdanos a construir las historias de paz, historias de futuro, y muéstranos el camino para recorrer juntos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.